la construcción del tercer templo, y la abominación desoladora. Con el fin de explicar un poco, el significado actual de la reconstrucción del tercer templo de Salomón, creamos este artículo, para poder evacuar muchas dudas al respecto. Les pedimos que se sumen a la investigación y además, pidan en oración, que Dios les revele su voluntad, para no ser engañados, pues el escenario que se preparará para la venida del anticristo, será tan ingenioso que aún los mismos escogidos serán engañados. No podemos ignorar, que el mundo está dando un gran giro social y que cada generación emergente, ignora por completo estos escenarios proféticos, además de que las iglesias en la actualidad, están más enfocadas en crecer como tales, en obras de construcción y otros temas, y están dejando de lado la enseñanza y la investigación, de los acontecimientos proféticos y su relación con la actualidad. Este artículo les ayudará a entender muchas cosas, se crearán nuevas preguntas, que los motivará a iniciar una exploración de su doctrina y fe, y fortalecerse en conocimiento, que será para estos tiempos, el arma con la que podrán combatir, la ignorancia que se está formando y que hace vulnerable al mundo, a todos estos acontecimientos. Y debido a que los ignoran, se hacen partícipes en apoyarlos sin tener claro su objetivo final. Iniciemos el artículo. Veremos que la gran tribulación es un evento que será similar a lo experimentado por el pueblo de Israel, en su salida de Egipto. Y es importante que estudiemos más a fondo cada detalle de este evento único en la historia del hombre, porque este suceso marca la pauta para el retorno glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos, al igual que nosotros, deseaban saber más acerca de los eventos alrededor de la segunda venida de Jesús. Los apóstoles preguntaron a Jesús cuáles serían las señales de su regreso y del fin del mundo. Como veremos más adelante, Jesús no ocultó nada al respecto. Veamos. Así que cuando vean en el lugar santo la terrible abominación, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Mateo 24, 15, 22. Uno de los primeros eventos previos a la gran tribulación es la aparición de la abominación desoladora. No se sabe exactamente qué es la abominación desoladora, puesto que la palabra de Dios no lo dice explícitamente. Algunos opinan que la abominación desoladora es un ídolo que será instalado en el templo reconstruido de Jerusalén, durante los primeros 3 años y medio del reinado de la bestia. Otros dicen que la bestia hará una imagen de sí mismo y que la colocará en el templo que supuestamente se construirá en Jerusalén. Y esa imagen supondría la abominación desoladora. Aunque muchos reconocidos predicadores y maestros bíblicos asumen que el templo de Jerusalén será reconstruido por el anticristo o por el mismo pueblo judío, con la aprobación de él. Se supone que Israel, una vez construido dicho templo, volverán a las antiguas prácticas de sacrificar animales, pero al final de los primeros 3 años y medio, el mismo anticristo romperá la alianza que concertó con el pueblo de Israel y hará cesar los sacrificios y las ofrendas. Esto dará comienzo a la peor persecución que el mundo pudiera conocer. Es importante recalcar que quienes sostienen esta teoría, tratan de insinuar que quienes llevarán a cabo esta gran tribulación son el anticristo y sus secuaces. Por otro lado, también presumen que este personaje será, en definitiva, el peor de los gobernantes de todos los tiempos. Esto contradice totalmente la lógica y los principios divinos, puesto que si el anticristo y los judíos anticristianos como los rabinos ortodoxos pretenden levantar una obra de tal magnitud, sin contar con la aprobación de Dios, de seguro todo terminará en un rotundo fracaso, precisamente porque las escrituras no mencionan nada, que quienes reconstruirán un templo, sean el anticristo o los rabinos judíos. Existen diversos elementos que debemos considerar en la teoría de la reconstrucción del tercer templo. Por ejemplo, 1. ¿Quién dice la escritura que reconstruirá un templo? 2. ¿Cuál es la razón por la que habría de levantarse dicha obra? 3. ¿Qué cosa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? 4.
¿Cuál es el continuo sacrificio y quién ocupará su lugar? Para responder estas preguntas, vayamos a la escritura para investigar sin posiciones doctrinales de ningún sector religioso. Una de las referencias más comunes a la reconstrucción es el libro de Ezequiel. Sin embargo, si usted lee detenidamente Ezequiel 40 al 48, no encontrará ninguna referencia que diga quién construirá dicho templo, porque en él, solamente se describen las medidas del templo y sus leyes. Sin embargo, en el libro del profeta Zacarías, encontramos lo siguiente. 11 Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y en hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Zacarías 6, 11, 15. Una profecía inconclusa. Esta profecía en ninguna manera se ha cumplido puesto que, cuando el profeta Zacarías pronunció esta profecía, 521 a.C., el templo de Salomón tenía 66 años de haber sido destruido durante la ocupación babilónica, año 587 a.C., de modo que Zacarías, como el resto de la población israelita, tenían el deseo de reconstruir un nuevo templo. Este templo, sin embargo, fue reconstruido 500 años más tarde. Fue Herodes cerca del año 19 a.C. quien comenzó a reconstruirlo porque la reconstrucción del templo de Salomón después del regreso de Babilonia, era un pobre sustituto del edificio original. Herodes estaba decidido que su templo superara al de Salomón en toda su gloria. Sus planes eran tan grandiosos que a pesar de su entusiasmo por el proyecto, el pueblo dudaba de que se pudieran llevar a cabo. De hecho, temían que se destruyera el templo existente sin lograr completar el nuevo. Así pues, se negaron a aceptar la reconstrucción, hasta que se hubieron reunido todos los materiales y obreros. Este templo, a pesar de estar cubierto de oro, seguía siendo obra de Herodes y no respondía al sentir del judío promedio. Cabe mencionar que Herodes I el Grande fue hijo de Antípater, de raza idumea, quien se ganó el apoyo de Roma, y en el año 38 a.C. es nombrado rey de los judíos, siendo así el primer rey de origen no judío que dominó sobre Israel. Con poco acierto, Herodes había ordenado erigir en él algunas estatuas y hasta un águila de oro encima de la puerta principal. En otra puerta hizo inscribir, para honrarlo, el nombre de Marco Agripa. Todo esto era una ofensa contra el pueblo judío. Algunos jóvenes fariseos intentaron destruir el águila a hachazos y fueron quemados por Herodes. Por lo que en definitiva podemos afirmar que a pesar del esfuerzo realizado por Herodes, ese templo no representaba en ninguna manera el sentir de Dios ni cumplía con las medidas proporcionadas por Dios en el libro de Ezequiel, y mucho menos fue levantado por manos limpias que honraran a Dios. La escritura menciona que el encargado de esta reconstrucción será el renuevo, de manera que debemos descartar a Herodes, porque el renuevo, es decir, el escogido de Dios es el facultado para erigir este nuevo templo. En todo caso, el templo que alzó Herodes en ninguna manera podría considerarse como la visión de Ezequiel, ni mucho menos, la profecía de Zacarías. Ahora bien, la escritura señala que el encargado de reconstruir el nuevo templo, se llama el renuevo. Este personaje, como hemos dicho antes, no fue Herodes y mucho menos el falso profeta. El renuevo, como lo dice el profeta Isaías, es el Mesías, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 2, 3. En estos versículos mencionan sin lugar a dudas, que se refieren a Jesús, porque él fue el renuevo que surgió en medio del desierto espiritual en el que la nación de Israel se encontraba.
Él fue como el vástago que echa el árbol o la planta después que ha sido cortada. De manera que podemos decir definitivamente que la profecía de Zacarías 6 no se ha cumplido. Porque tendrá su cumplimiento en el futuro. Podemos asegurar que el templo que será construido, no es un templo físico, sino espiritual, el cual está siendo levantado por Jesucristo a través de su iglesia. Veamos a continuación lo que la Escritura menciona sobre este maravilloso proceso creativo de Dios. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Primera de Corintios 3, 11, 13. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos 7, 48, 50. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5, 11. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Primera de Pedro 2, 4, 6. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, 15, 17. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 20, 22. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3, 12. Pablo señala que nosotros los creyentes somos el templo de Dios en la tierra, por lo cual no debemos contaminarnos con todo aquello que sea profano y abominable ante los ojos de Dios. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6, 15, 17. La referencia que Pablo está haciendo se encuentra en el capítulo 43 del libro de Ezequiel, en donde dice, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Ezequiel 43, 7. El nuevo templo es espiritual. Las referencias bíblicas anteriores demuestran que Jesús es quien está reconstruyendo el templo espiritual, en donde Dios habitará por toda la eternidad, el cual no es un templo hecho por manos humanas. De manera que la visión de Ezequiel se refiere al templo espiritual que descenderá del cielo, es decir, los escogidos glorificados, tal como lo vio Juan en la visión del Apocalipsis, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 2, 3. Este versículo dice que el templo de Dios o el tabernáculo de Dios vendrá y será establecido en la tierra. Sin embargo, la Escritura dice que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo, no tiene templo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21, 22. ¿Cómo es posible que la palabra diga que la santa ciudad no tiene templo, pero por otro lado, dice que formaremos parte del templo de Dios? Les esperamos en el video parte 2 y final. El desenlace de este estudio les sorprenderá.